Sí, sonido. Sí. Sí, sonido. Sí, sonido. Nos hemos reunido para celebrar el misterio pascual de Jesucristo, que se cumple en el querido y respetado Señor Jesús Elías Tolosa Santander. Descanse en la paz del Señor. Nuestra presencia aquí es expresión de gratitud al Señor por el don de esta vida y la compañía sincera para su familia, especialmente para sus hijos, el padre Elsheimer y su hermana Leni Paola, y para todos sus familiares. Ofrecemos una súplica llena de esperanza para que participe en el banquete del cielo. Descanse en paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor resucitado, presente y actuante en el mundo, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, la muerte de nuestro querido hermano Jesús Elías nos entristece. Pero en este momento la fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Un día nuestro hermano Jesús Elías fue recibido en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con afecto y con respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo, recordando el bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que selló definitivamente a este hermano nuestro como hijo de Dios. Hay muchas maneras de despedir a un ser amado que parte. Querida comunidad, querida familia, no nos quepa duda, no hay mejor manera de despedir a un ser amado que la Eucaristía. No nos quepa duda jamás. Esa acción de gracias al Señor por lo que significó la vida de este hermano nuestro. Esa acción de gracias por la obra que el resucitado hace, venciendo la muerte y participándonos la vida nueva de la Pascua. Y ese ofrecimiento, esa entrega confiada en las manos del dueño de la vida, de este hermano nuestro. Y eso es lo que celebramos precisamente en la Eucaristía. Por eso les invito a todos que nadie participe de manera pasiva como si fuera espectador,
y cada quien desde lo profundo de su corazón a lo largo de la misa presente su oración de acción de gracias y de ofrenda, y que esa sea la manera también como nos unimos de todo corazón a la familia querida de este hermano nuestro, a quien hoy entregamos en las manos del Señor. Celebremos juntos con conciencia, con gratitud y con gran confianza en el Señor. Ca- Oremos. Dios Padre Todopoderoso, nuestra fe confiesa que tu Hijo murió y resucitó. Concédenos propicio que por este misterio tu Hijo Jesús Elías, que durmió en Cristo, se alegre por él en la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos, acojamos la palabra.
Dios, para quien todos viven, se dirige ahora a nosotros con amor y nos dirige su palabra, fuente del mayor consuelo. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaba y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano que habían tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Contestó: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. El Señor reina siempre, vestido de poder, de majestad. El Señor reina siempre, vestido de poder, de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina siempre, vestido de poder, de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina siempre, vestido de poder, de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad Señor, por días sin término. El Señor reina siempre, vestido de poder, de majestad.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Y le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se vende un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo ni un solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Normalmente la muerte nunca pide permiso para llegar. Con mucha frecuencia la muerte nos sorprende. Pero una vez que llega, nos corresponde vivirla. No solamente la muerte la sufrimos, porque los efectos de la muerte son muy fuertes, pero nos corresponde vivirla. ¿Y qué significa vivir la muerte? Nos toca incorporarla a nuestra vida, porque a partir del instante en que un ser amado ha partido, eso forma parte de nuestra historia. La muerte hay que vivirla. La celebración litúrgica de la muerte es una única y singular experiencia para vivir la muerte, para la toma de conciencia de lo que significa perder a un ser amado, para la toma de conciencia de lo que significa la ruptura de una historia y de una relación, para la toma de conciencia también de lo que significa el destino de ellos que parten, pero también el destino nuestro de los que seguimos en la vida. La muerte hay que vivirla, hay que incorporarla a la vida, y ojalá que la incorporemos viviendo mejor. Uno puede entender la vida de distintas maneras, como una experiencia meramente humana, vivida desde uno mismo y vivida desde el horizonte y desde la visión que cada uno tenga. Algunas personas creen que tienen una visión supremamente larga y creen que desde ahí entienden la vida. Pero es posible también vivir la vida de otra forma, como una experiencia vocacional. Y ese es precisamente el testimonio bello de la primera lectura hoy del profeta. Pero cuando se vive la vida en los años que nos correspondan,
Jesús Elías, 75 años. Cada quien puede pensar qué significa esa edad, mucho tiempo, poco tiempo. La apreciación depende de cada persona. Pero es claro entonces que cuando se vive la vida, el tiempo que nos corresponda, como experiencia vocacional, la vivimos como una relación constitutiva, no es una relación accidental. Es una relación con el que es el fundamento mismo de la vida y el fundamento mismo de todo lo que existe. Es una relación con quien es la fuente misma del amor, el Señor Dios. Cada uno podrá decidir, o desde su propio horizonte, desde la luz que su pensar le da, o quizá desde una relación que nos sostiene. Y eso cambia completamente el desarrollo de la existencia humana, lo cambia radicalmente. Por lo tanto, una relación que nace de la libre iniciativa y de la amorosa iniciativa del Señor. El Señor que se deja conocer. El Señor que comunica la totalidad de su misericordia. Cada uno tendrá que decidir: o vivo desde mí mismo tratando de llenar mi corazón ¿de qué? De mi propio amor, de mi propio ego y un poco el amor que a veces mendigamos a otros. O sencillamente vivimos desde la misericordia a manos llenas que el Señor nos da. El Señor que nos ofrece la luz de su palabra, que arroja una luz sobre la existencia humana y sobre la historia humana como nada es capaz de iluminarla. El Señor que propone una relación que es esencial, que es constitutiva y que nos propone a nosotros un proyecto de vida libre en el que la persona humana haya su más profunda realización. Y cada uno podrá escoger precisamente, o la vive como proyecto puramente personal o la vive como vocación. Pero resulta que la persona que se reconoce llamada por el Señor nunca podrá desconocer que es criatura. Siempre tendremos que reconocer nosotros la verdad de nuestra vida. Criatura amada por el Señor. Por eso estamos en la vida, por eso existimos. Criatura con unas extraordinarias potencialidades y con unas extraordinarias capacidades. Pero nunca lo podremos olvidar haciendo nuestras las palabras del profeta Isaías: hombre de labios impuros. Ustedes y yo, también Jesús Elías, personas defectuosas, personas limitadas, personas que nos equivocamos. Y dicho sencillamente, personas que tenemos los días contados, porque todos tenemos los días contados. Mortales. Ese es un don hermoso de la sabiduría, poder reconocer eso. Amados por el Señor, invitados a una relación con Él, pero limitados, criaturas. El don que Dios nos hace de su amor ni ignora ni camufla nuestra fragilidad. Todo lo contrario, asume nuestra fragilidad y la sana, la libera, la reconcilia, la renueva, la transforma. Y la bella imagen del profeta: al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Los límites son insuperables, mis queridos hermanos. Yo siempre lo pienso así. A mí me impacta mucho ver un féretro. Me impacta mucho. Me impacta mucho ver un féretro cuando un día, 2 días, 3 días antes, la persona que está en el féretro estaba viva, quizá compartiendo con nosotros, quizá riendo con nosotros, y de un momento a otro, despojos mortales en un féretro. Criaturas, y eso no se puede olvidar nunca, pero criaturas tocadas por el amor del Señor, que hace que nuestra vida sea liberada, reconciliada, renovada y transformada. Criaturas, pero también criaturas capaces de responder. Una invitación para ser conscientes de ser personas llamadas. De nuevo, mi primera imagen: o uno decide vivir desde uno mismo,
Y eso significa una vida solitaria e individualista. Pero los seres humanos también somos capaces de superar el egoísmo radical. Ese egoísmo que se manifiesta, por ejemplo, en esos discursos repetitivos donde solamente predomina el pronombre personal yo, y todo debe gravitar alrededor de esa realidad. Somos personas, criaturas limitadas, pero con capacidad de salir de nosotros mismos, con capacidad de abrir la vida a un encargo, a una tarea o a una misión que hace que la vida sea apasionante por una razón, porque es que nos invita a poner en juego nuestra vida al servicio de otros y al servicio de la misión. Pienso en este instante en un bello texto de San Pablo: ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. La persona egoísta, tarde que temprano, va a descubrir cómo su espejo se le despedaza, cómo su espejo en el cual se refleja diariamente se le vuelve pedazos. Invitados a una vida entregada en el servicio. Somos capaces de decir con libertad, con decisión y con compromiso, como el profeta: aquí estoy, mándame. Y somos capaces de decir eso. Y quizás será la ruta de vida que más le dé sentido a la vida. Aquí estoy, mándame. Como una respuesta a la voz del Señor, que no cesará jamás de preguntar: ¿a quién enviaré? Y que cada quien sea capaz de decir así limpiamente: aquí estoy, mándame. La vida humana es una experiencia de escucha de muchas voces, pero hay voces distintas a la voz personal. Esos monólogos tediosos en los cuales a veces nos metemos, esos monólogos estériles donde uno habla todo el tiempo de sí mismo y a sí mismo, donde sencillamente uno se escucha solamente a sí mismo, porque cree que la palabra de uno es la única válida, y porque piensa que existe en este mundo solamente para mandar, porque los demás existen solamente para obedecerme. La muerte rompe radicalmente eso y nos sacude y nos saca de esos monólogos, no solamente de conversación, sino de orientación de vida, de relaciones. La muerte nos sacude, la muerte nos aterriza, la muerte nos despierta, la muerte nos pellizca. Toda celebración de la muerte siempre será una meditación sobre la vida y sobre el sentido que tiene la vida. Qué bello poder decir así limpiamente: aquí estoy, mándame. Es una experiencia de confianza, es una experiencia de amorosa y de libre disponibilidad de servicio, porque en la tarea que el Señor nos ofrece está en juego normalmente la suerte de otras personas, para que otras personas vivan bien, para que otras personas vivan con dignidad y con libertad, para que otras personas construyan también su vida con sentido y logren una vida feliz. O uno puede pasarse la vida procurando a ver cómo yo soy feliz, o sencillamente reconocemos que no existe otro camino de plenitud que ponernos en una actitud de servicio. Estoy, mándame, Señor, porque muy seguramente el encargo que tú me quieres ofrecer hoy es decisivo para la felicidad de otras personas. Y de ahí entonces la disponibilidad total. El Evangelio completa de una manera bellísima este cuadro vocacional en el cual uno puede existir. La vida es un aprendizaje permanente, continuo. Y lo que está en juego no es simplemente adquisición de saberes, lo hacemos. Lo que está en juego no solamente es experticias, adquisición también de destrezas, de competencias. El aprendizaje prioritario es el arte de vivir y de vivir con sentido, de vivir con libertad. Ese es el gran proyecto nuestro. Este arte de la vida, muy importante, no es el resultado de un adoctrinamiento ideológico. Hoy abundan los adoctrinamientos ideológicos por todo lado. Este arte de vivir no es tampoco una tendencia que se hizo viral. Lo que se hace viral sencillamente pasa con una fugacidad impresionante. El arte de vivir es otra cosa distinta.
y el maestro se llama Jesús. Él es la verdad, Él es la vida misma, Él es el camino. Esta experiencia de discípulos, más que un aprendizaje, es una relación vital, unión de existencias, comunión de opciones, comunión de destino con Él. Como bellamente lo dice el Evangelio, ser como Él. Me parece a mí que la muerte nos indica a nosotros también nuestra condición de aprendices, no de aprendices de destrezas. Tantos saberes por los que nos hemos ocupado en la vida nos fueron útiles en un momento de la vida, pero en el fondo, en el paso del tiempo, es el arte de vivir, y el gran maestro se llama Él. Nos presenta que esta experiencia vocacional, que es también discipular, relación con Él, construir desde Él, vivir desde Él, es también una verdadera lucha. Ignoro completamente cómo fue la vida de Jesús Elías. Ustedes la conocen. Ignoro cómo fue toda una relación familiar con su esposa, con sus 2 hijos y con toda la familia. Ustedes saben mejor que nadie cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus pasiones, cuáles fueron sus grandes sueños, cómo los construyeron en conjunto. Pero esta experiencia de la vida entendida precisamente como vocación, extendida como el arte de vivir, que es un aprendizaje en la escuela de Jesús como discípulos suyos, también se completa con este cuadro hermosísimo del Evangelio. La vida es una verdadera lucha. No tengan miedo. Bellísima expresión del Evangelio. El poder del miedo es atroz. El miedo produce inseguridades que corren el riesgo de hacernos confiar en falsas seguridades. El miedo paraliza, el miedo frena, el miedo detiene la vida. No tengan miedo a los que siembran oscuridad, porque hay una fuerza que se manifestará siempre. Es la fuerza del Evangelio, es la luz del Evangelio que ofrece luz y sentido. No tengan miedo a los violentos, que son capaces de maltratar y de asesinar el cuerpo. Y esto es una opción también decidida por la no violencia. Toda violencia oprime, toda violencia esclaviza, toda violencia destruye. Qué hermoso hacer del proyecto de vida, el paso nuestro por el mundo, una opción por la no violencia. No tengan miedo a ellos, y frente a ello sean fieles. Al final, pienso yo, cuando uno quiere entregarle la vida a nuestro Señor, cuando uno quisiera sencillamente hacer el balance de la propia existencia, yo siento que el balance más importante que podremos hacer siempre es el balance de la fidelidad. Ese es el más importante de los balances que un ser humano puede hacer, el balance de la fidelidad. Perder el alma. No tengan miedo a los que pueden quitarles la vida de su cuerpo, sino a los que quieren perder el alma. Pero es que perder el alma significa traicionar la propia opción, traicionar la vocación dada por el Señor. Y eso implica traicionarse uno a sí mismo. Y eso implica muy seguramente traicionar a otros que han creído en nosotros. La vida es una preciosa aventura de fidelidad. Fidelidad, en primer lugar, del Señor hacia nosotros. Él se declarará a favor nuestro, pero que nos demanda también fidelidad hacia Él. Reconocernos por Jesús, no negarlo, pero también de fidelidad entre todos. ¿Qué recoge uno al final de la vida? El amor que sembró. Pero el amor más fecundo que un ser humano puede sembrar es el amor fiel. El amor fiel, el amor infiel siempre trae daños, siempre hace daño, siempre lastima, siempre rompe la vida. La fidelidad en la opción de vida hasta el final, incluso a riesgo de la propia vida, como lo dice el texto hermosamente. Ante el miedo y en la invitación a la fidelidad, la confianza, la protección amorosa del Padre Dios, que cuida de cada una de sus criaturas. Con cuánto más razón va a cuidar de nosotros. El valor de cada persona expresada en esa imagen tan sencilla de los cabellos de nuestra cabeza.
Es el valor de cada historia sagrada, cada historia única, cada historia que vale la pena ser vivida, cada historia que tiene que ser respetada. En estos tiempos nuestros, esos tiempos de estratificaciones sociales, estratificaciones económicas, estratificaciones culturales, donde pareciera que hubiera gente de primera, segunda, tercera categoría, el valor de cada ser humano, independientemente de todo lo demás que uno le componga como cierta parafernaria de la cual nosotros rodeamos la existencia. No tengan miedo, invita al Señor a la fidelidad y para ello Él mismo se compromete haciéndonos partícipes de su propia fidelidad. El Salmo 92 que fue cantado en la liturgia de hoy: tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa por días sin términos. Permítanme, querida comunidad, esa imagen. La santidad es el adorno de tu casa. Ustedes y yo, ¿con qué adornamos la vida? A veces nos ponemos unas cosas postizas, a veces unas cosas artificiales, pretendiendo que eso es lo que le da brillo a la vida, que eso es lo que le da valor. El Señor, la santidad es el adorno de su casa. ¿Cuáles son nuestros adornos? No es simplemente una cosa estética, postiza. Es el valor de la propia vida, es el mejor adorno, pero es indudable que es el don que el Señor nos hace, que nos invita a vivir nuestra existencia en términos de vocación. El mejor adorno que podemos tener, la fidelidad en el amor. El mejor adorno junto a ese que podemos tener, la capacidad de vivir en una actitud de servicio. Son los mejores adornos de la vida. Todo lo demás es puro cosmético. Todo lo demás es simplemente puro artificio, nada más. Agradecemos la vida de Jesús Elías. Lo agradecemos en este encuentro que la palabra nos permite con este marco hermoso de contemplación de la vida desde la experiencia de la muerte. E invito nuevamente, como dije al comienzo de mi meditación, la muerte llega cuando uno no la está buscando, no pide permiso, no toca la puerta, sencillamente irrumpe. Y cuando irrumpe hace cosas desastrosas, pero hay que vivirla, hay que incorporarla a la vida y hay que incorporarla de manera positiva. No puede haber otra sino de manera pascual, con Cristo Señor resucitado, que llevó su amor hasta el extremo de la misma muerte para transformar la muerte en acontecimiento de vida nueva. Eso es lo que celebramos en Eucaristía, eso es lo que celebramos hoy como don del cual se hace partícipe Jesús Elías, y ese es también el destino y el horizonte de nuestra vida. Confiemos al Señor que en la luz de su palabra nos ofrece una ruta maravillosa para despedirlo hoy con todo el amor y con toda la gratitud. Con esa misma confianza invocamos la bendición sobre su querida familia, sobre su esposa, sobre su hijo, Olga, Paola, sobre su hijo sacerdote, el Sheimer, pero sobre toda la familia, que nos permita el Señor vivir pascualmente esta partida. Tomemos un momento en silencio, oremos. Interioricemos esta palabra que la liturgia nos ha regalado hoy. Hermanas y hermanos, oremos a Dios que nos reúne en la muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo,
para que conceda la felicidad de su reino a nuestro querido hermano Jesús Elías, a quien llamó a la vida eterna por el bautismo. Padre Santo, escúchanos. Por la Iglesia Santa de Dios, para que se mantenga en la esperanza firme de la resurrección, roguemos al Señor. Por el Papa León, nuestro obispo Luis Augusto y todos los obispos, para que continúen siendo mensajeros de la esperanza firme en la victoria del Señor sobre la muerte, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Jesús Elías, para que participe en el banquete del reino de los cielos y en la bienaventuranza, roguemos al Señor. Por sus familiares y amigos, para que el Señor, que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, se acuerde de quienes lloran hoy en el dolor por la partida de nuestro hermano Jesús Elías de este mundo y se digne secar sus lágrimas en la esperanza de la vida eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, impulsados por el don del Espíritu Santo, demos día a día la vida por nuestros hermanos, roguemos al Señor. En silencio, cada quien presente sus intenciones particulares. De manera solidaria, oremos unos por otros, haciendo nuestras las peticiones de quienes estamos aquí presentes. Digamos: Padre Santo, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, al elevar esta oración en favor de nuestro hermano Jesús Elías, te pedimos que le concedas la visión gloriosa de tu rostro en la bienaventuranza eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de tu siervo Jesús Elías. Concédele que tu Hijo Jesucristo, del que no dudó fuese su Salvador, sea para él juez misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, su santidad León, a nuestro obispo Luis Augusto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo Jesús Elías, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Un Padre ha partido y la liturgia nos invita a repetir incansablemente la hermosa palabra de confianza, Padre, Papá, la que Jesús pronunció en todos los momentos de su vida. En la angustia de Getsemaní pronunció Padre. En el momento final en la cruz, Padre. Ese es nuestro destino porque es también nuestro origen. Bellísima vocación, hijas e hijos, con libertad de hijos e hijas, con capacidad de construir fraternidad y cada instante de nuestra vida entregada en el amor providente
de aquel a quien llamamos Padre y además lo llamamos nuestro. Es decir, construye nuestra propia familia, nuestra propia fraternidad. Con toda confianza nos unimos como una sola familia, haciendo nuestras las palabras con las cuales Jesús mismo oraba. Y juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, razón de ser de nuestra esperanza, fuente inagotable de nuestra fidelidad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa. Aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso.
Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo nos dejó por viático el sacramento de su cuerpo, concédenos propicio que por él nuestro hermano Jesús Elías sea conducido a la misma mesa eterna de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Uno mi voz a la de mi hermana y a la de mi mamá. Los sentimientos en este momento de la Pascua de mi papá, gratitud de corazón y abandonarnos en la infinita misericordia del Señor. Señor Jesús, hoy nos reunimos con un corazón lleno de fe y esperanza para darte gracias por la vida de mi papá. Gracias por los años que le concediste, y no solo por los 75 años, 54 años de vida matrimonial, luchando por su familia, por el bien que sembró en cada uno de nosotros, por su trabajo, sus sacrificios y por el amor con que nos acompañó a quienes lo rodeamos. Tu palabra nos sostiene y nos fortalece en este momento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Del Evangelio según San Juan. Con esta promesa ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Creemos que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida eterna es el destino de quienes esperamos en tu misericordia. Señor, en tu infinita bondad, te pedimos que si aún necesita misericordia, se la sigas concediéndole. Concédele el descanso eterno y haz que contemple para siempre la luz de tu rostro desde este momento, que pueda llegar a tu presencia en compañía de la Santísima Virgen María. Precisamente su deceso ocurrió el 9 de julio, entregándoselo en medio del dolor a nuestra Madre de Chiquinquirá, que ella lo acompañe hasta el encuentro definitivo contigo. Y a nosotros que seguimos peregrinando en esta tierra, danos la gracia del abandono confiado en tu voluntad. Como nos enseñó Charles de Foucault, hoy te decimos: Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. En tus manos encomiendo mi espíritu. Te lo doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo, porque para mí amarte es darme, ponerme enteramente en tus manos sin medida y con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor Jesús, fortalece nuestra esperanza para que, viviendo en la fe, la caridad y la fidelidad al Evangelio, podamos reencontrarnos un día en la alegría de tu reino, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, sino la paz y la felicidad eterna. Que el alma de mi Padre, Jesús Elías Tolosa Santander, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Que el Señor
fortalezca especialmente a mi mamá y a mi hermana y a mí, con la seguridad de la resurrección y el consuelo que brota de la fe en Cristo. Monseñor Luis Augusto, muchas gracias por su deferencia de acompañarnos en las honras fúnebres de mi papá. Gracias porque en la premura del tiempo Dios permitió, pero por su generosidad y por unirnos en esta celebración tan sentida que nos permite experimentar la gran misericordia de Dios en la Pascua de mi papá. Mamita, muchas gracias. Por la entrega en la enfermedad de mi papá. Paola, gracias, porque estuvieron siempre al pie de él, luchando y acompañándolo hasta el último momento. Un agradecimiento a las personas que estuvieron tan cerca ayudándonos, a mi tía Livia, a Sofía, Juan Diego, muchas gracias, su calidad humana, su cercanía. Mi papá lo quería como un hijo. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos sacerdotes, por estar conmigo en este momento desde la fraternidad, desde la calidez espiritual que me reconforta y me permite vivir esta Pascua en el dolor, pero también en el abandono, en la misericordia del Señor. Y a todos ustedes que han venido y que nos han acompañado en estos días, mil y mil gracias por su cercanía, sus muestras de afecto y porque sus oraciones han sido fortaleza para mí y para mi familia en este momento que es difícil. Dios los bendiga. Nuestro hermano, mi padre Jesús Elías, murió en la paz de Cristo. Confiémoslo al amor de nuestro Padre con fe y esperanza en la vida eterna y acompañémoslo con nuestra oración, ya que por el bautismo consiguió ser hijo adoptivo de Dios y participó frecuentemente en la mesa del Señor, sea ahora admitido en el cielo en el banquete de los hijos con los santos y herede las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por nosotros, ahora tristes y afligidos, para que un día podamos ir con nuestro hermano Jesús Elías al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifiesta en la gloria. Oremos en silencio, con fe y esperanza.
Padre de bondad, en tus manos confiamos a nuestro hermano Jesús Elías. Nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo en el último día. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que le concediste durante su vida. Son signos de tu bondad que compartimos por la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran para nuestro hermano y dígnate consolar en la fe a quienes permanecemos en este mundo, hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y con Jesús Elías, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano Jesús Elías y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Nos bendiga el Dios de toda consolación, que nos creó con su amor inefable y con la resurrección de su unigénito dio a los creyentes la esperanza de la resurrección gloriosa. Nos otorgue a quienes aún vivimos el perdón de todos los pecados. Conceda a todos los difuntos de la luz y de la paz. Para que con Cristo vivamos todos eternamente felices, pues creemos sinceramente que Él resucitó de entre los muertos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.